Abrí la puerta y extendí los brazos con entusiasmo. Nunca nadie me había regalado unas flores tan bonitas. Pero mi novio pasó con el ramo junto a mí y se lo entregó a mi madre con una sonrisa. Cada vez me sentía más sospechosa. Me sentí como si fuera carabina. Hola, me llamo Betty y tengo 17 años. Cuando era niña tenía una familia perfecta. Mis amigos y yo pasábamos todos los días relajándonos en parques, cines y centros comerciales. Mamá cocinaba unos panqueques increíbles y cada mañana me despertaba con el olor de la bollería fresca y su tierno beso. Cuando papá volvía de sus viajes de negocios, me traía muchísimos regalos. Pero los años pasaron. Papá empezó a marcharse cada vez con más frecuencia y finalmente dejó de mimarme con sorpresas. Ya no salíamos a pasear juntos por las tardes y mamá siempre estaba ocupada. Ella ya no cocinaba deliciosos desayunos y no hacía otras pequeñas cosas agradables. Nuestra casa ya no se sentía como un hogar. Y un día mi madre me despertó con terribles palabras. Cariño, ya eres bastante mayor y lo entenderás. Papá y yo nos vamos a divorciar. Él ya no vivirá con nosotras, pero todavía pueden pasar tiempo juntos. Después de esa noticia, nuestra vida cambió radicalmente. Mamá ya no sonreía. Cuando se encerraba en el baño, podía oír su llanto apagado. En esos momentos me paseaba frente a la puerta sintiéndome perdida y sin idea de cómo ayudarla. Me parecía que la felicidad se había ido para siempre de nuestra casa cuando papá se había ido. Pero yo seguía queriéndolo mucho y seguía esperando que por fin viniera a verme. Pero no apareció ni una semana ni un año después. Bombardeé a mi mamá con preguntas, pero solo me decía con cansancio: todavía está de viaje de negocios, cariño. Pronto perdí toda esperanza de volver a ver a mi padre. Un año después ocurrió algo completamente inesperado. Mamá invitó a mi profesor, el señor Hill, a nuestra casa y me mostró felizmente el anillo que él le había regalado. Pronto se casaron. Mi madre se cambió el apellido y mi profesor se convirtió en mi padrastro. No quise aguantar eso. No me malinterpretes. El señor Hill era muy amable conmigo. Siempre se interesaba por cómo me iba, me ayudaba con mis estudios, me preparaba sorpresas y me traía regalos. Pero no podía sustituir a mi padre. En el fondo yo seguía esperando que un día se abriera la puerta y él estuviera allí, tan hermoso, amable y querido para mí como cuando era una niña. Pero mamá parece haberse olvidado de mi padre. Así que decidí demostrarle que papá era mucho mejor que su nuevo marido. Un día llegué a casa desde la escuela con una mirada seria. Mamá, siéntate, tengo que contarte algo. Durante un recreo vi al señor Hill llevando a una mujer a su despacho. Sentí curiosidad, así que miré discretamente dentro. Bueno, se estaban besando. Mamá siempre me creyó, y esta vez no fue la excepción. Echó al señor Hill de casa y pidió el divorcio, sin darse cuenta de que me lo había inventado todo. Muy pronto me arrepentí de eso. Mamá se puso aún más triste que después de divorciarse de papá. Tenía miedo de mirarla a los ojos y trataba de estar en casa lo menos posible. Estaba casi dispuesta a decirle la verdad sobre todo, cuando mi vida dio un vuelco repentino. Conocí a Archie. Era 4 años mayor que yo, y no teníamos absolutamente ningún interés en común. Sin embargo, a pesar de nuestras diferencias, nos gustaba mucho pasar tiempo juntos. Por eso empezamos a salir menos de una semana después de conocernos. Las cosas empezaron a mejorar, pero no tuve el valor de decirle a mi madre que había mentido. Pensé que me castigaría si se enteraba de toda la verdad, y no podría ver a Archie, pero al final no pude escapar del castigo. Sin embargo, fue por algo completamente diferente. Un día fui a una fiesta y probé cócteles allí por primera vez. Estaba bebiendo un vaso tras otro, cuando de repente me di cuenta de que mi cuerpo había dejado de obedecerme. Me reía estúpidamente y decía tonterías. Llamé a Archie para no avergonzarme más y me trajo a casa. Cuando mamá abrió la puerta, vio una escena desagradable. Yo colgando sin fuerzas del hombro de un tipo. ¿Qué es esto, Betty? ¿Estás loca? ¿Y tú, jovencito, qué le has hecho a mi hija? Archie estaba a punto de empezar a poner excusas, pero mamá me arrastró dentro y le cerró la puerta en las narices. Por supuesto, por la mañana estaba más avergonzada que nunca. Aún así, le expliqué a mi madre que todo había sido culpa mía y que Archie solo me había ayudado a llegar a casa. Mamá me quitó el dinero de bolsillo durante 3 meses por eso. Pero también hubo una buena noticia. Se sintió tan avergonzada por lo del día anterior que invitó a Archie a cenar con nosotros para que se conocieran bien. Archie llegó por la noche vestido de manera muy oficial, pero mi madre me sorprendió más aún. Bajó al salón con un lujoso vestido escarlata y tacones, con un bonito peinado. No recordaba la última vez que había visto a mi mamá tan linda.
y parecía que no era la única impresionada. Archie estaba encantado. Pasaron toda la noche charlando dulcemente y yo estaba contenta. Después de todo, las dos personas más cercanas a mí se llevaban muy bien, pero no podía ni imaginar en qué acabaría todo aquello. Las cosas se pusieron raras la siguiente vez que nos reunimos los tres. Mamá volvió a llevar un traje impresionante y Archie le dijo muchos cumplidos. Incluso cuando sus chistes no eran graciosos, mamá se reía mucho. Entonces los dos descubrieron de repente que ambos eran economistas y empezaron a discutir con entusiasmo algo que yo no entendía. Estaba tan aburrida que subí a mi habitación y puse música. Cuando volví a bajar oí a Archie gritar: «Le pedí que se fuera, ¿por qué sigue aquí?». Aceleré y vi al señor Hill. Estaba en medio del salón con la mirada perdida y mirando a mamá y a Archie. Todavía me sentía muy avergonzada por lo que había hecho, así que no me atreví a salir. Me daba demasiado miedo imaginar lo que había pensado después de ver a mi madre vestida y sentada a solas con un chico joven. Pero el señor Hill no dijo ni una palabra y se marchó. Después de eso, comenzó una especie de locura. Mamá y Archie parecían haber olvidado que yo también estaba ahí. Charlaron, se dieron muchos cumplidos e incluso bailaron. Era tan sospechoso que después de que Archie se marchara, finalmente estallé. «Mamá, ¿no crees que estás pasando demasiado tiempo con mi novio? Betty, ¿qué estás diciendo? Solo intento que se sienta bienvenido». Pero la gente no regala flores así cuando solo está agradecida. Para su cumpleaños, Archie le regaló a mi madre 35 rosas, una flor por cada año. Me sentí muy dolida. Después de todo, Archie nunca me había hecho tales regalos. Fue entonces cuando decidí hablar con él, pero se encogió de hombros y dijo que solo quería caerle bien a mi madre. Por supuesto, después de eso seguí sospechando y seguí pensando lo peor, cuando de repente me enviaron a una olimpiada de matemáticas en otro estado. Pasé una semana entera lejos de mi madre y de Archie, y cuando volví, era mi fiesta favorita, mi cumpleaños. Estaba tan feliz que hasta me olvidé de mis quejas. Además, el día empezó perfectamente. Mamá hizo panqueques para el desayuno. Me permitieron salir temprano de la escuela y mis amigos me regalaron un montón de cosas lindas. Estaba deseando que llegara la noche, pero terminó siendo probablemente la peor noche de mi vida. Cuando Archie llegó, de repente noté que algo había cambiado en su relación con mi madre. Ya no charlaban ni se hacían cumplidos y actuaban con frialdad y contención. Todos mis intentos de animarlos fracasaron, pero decidí que algo dulce salvaría cualquier fiesta. Iba a bajar al salón con un pastel cuando de repente vi... ¡Ah! Mi madre estaba besando a mi novio. Se me cayó el pastel. Mamá lo oyó, se dio la vuelta, apartó a Archie y se puso en pie de un salto. Y Archie siguió sentado y sonriendo con suficiencia. Sentí un nudo en la garganta y la piel de gallina por todo el cuerpo. Con un movimiento brusco me limpié las lágrimas y salí corriendo a la calle. Caminé por el barrio durante más de una hora. Por primera vez no sabía qué hacer ni a dónde ir. Mi familia me había traicionado por segunda vez. Hace 4 años mi padre me había dejado. Y ahora mi madre también. Nadie más en todo el mundo se preocupaba por mí. Eso era lo que pensaba hasta que entré en una cafetería para calentarme. Me senté en la mesa del fondo y de repente vi al señor Hill en la barra. Estaba sentado con la cabeza entre las manos y parecía tan triste que se me hizo un nudo en el estómago de pena y vergüenza. Solo ahora, después de que alguien me hubiera mentido, me di cuenta de la crueldad con la que había tratado a mi padrastro. Me senté con el señor Hill y le conté toda la verdad. Lo mucho que había querido recuperar a mi padre. Cómo había ideado un plan estúpido y le había mentido a mi madre sobre su engaño. Estaba preparada para cualquier reacción, pero de repente oí: «Betty, me has dicho la verdad después de todo. Lo hiciste muy bien, pero he visto a tu madre con un novio joven. Por eso ya no podemos estar juntos, por mucho que la quiera». No había nada que pudiera decir a eso. Después de todo, yo también había visto todo con mis propios ojos. Después de contarle mi historia al señor Hill, me ofreció quedarme con él hasta que las cosas mejoraran en casa. Eso me hizo sentir aún más avergonzada de mí misma. Había sido tan egoísta y había defraudado a una persona tan buena. Pasé esa noche en la casa de mi padrastro y por la mañana me fui al colegio. De repente vi a Archie cerca de las puertas de la escuela. La ira volvió inmediatamente. Estaba a punto de arrojar mi bolsa a ese traidor cuando habló. «Betty, no he dormido en toda la noche. No es en absoluto lo que piensas. Cuando vi por primera vez a tu madre, me quedé sin palabras. Nunca había soñado que una mujer así me prestara atención, pero empezó a coquetear conmigo y cuando te fuiste, decidí actuar.
Fui a tu casa y me confesé con ella, pero tu madre se enfadó mucho. Me rechazó y prometió contártelo todo justo después de tu cumpleaños. Me dolió tanto que decidí hacerla sufrir a ella también. Calculé el momento y la besé cuando supe que nos verías. ¡Ese imbécil! Casi había destruido a mi familia con sus mentiras. Quise arremeter contra Archie con insultos, pero de repente recordé la facilidad con el que el señor Hill me había perdonado por hacer exactamente lo mismo. Entonces cambié de opinión y corrí a casa para reconciliarme con la persona que era más importante para mí que cualquier otra en el mundo. Cuando llegué a casa, mamá casi me aplastó en sus brazos. Le conté todo lo que había hecho, pero al igual que el señor Hill, no se enfadó. Por primera vez en muchos años tuvimos una conversación seria. Mamá finalmente me reveló la razón por la que se había divorciado. Resultó que papá se había enamorado de otra mujer y había creado una nueva familia con ella. Eso había sido duro para ella, pero la noticia de la traición de su segundo marido la había destrozado aún más. Mamá había coqueteado con Archie para elevar un poco su autoestima, pero no quería robármelo. Estábamos sentadas en el suelo abrazándonos. Mi madre y yo nos reímos y prometimos no volver a ocultarnos nada. Da miedo pensar en lo que podría haber provocado todas esas mentiras. Por suerte conseguí corregir mis errores. Le dije toda la verdad al señor Hill y volvió a casa. También adopté su apellido después de que lo hiciera mi madre. Ahora somos una familia no solo en espíritu, sino también según nuestros documentos.